Buenos días, jóvenes. En el día de hoy, pues vamos a entrar en un tema que hemos llamado herencia biológica. Específicamente vamos a tratar el tema sobre los caracteres hereditarios que heredamos de nuestros padres y que a su vez transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Y esto nos va a preparar para el siguiente tema que tiene que ver con cruce monohíbrido. Ok, comencemos. En la clase anterior se acuerdan que estuvimos viendo lo que era la división celular, la mitosis. Y en esa clase se acuerdan que cuando una célula se divide pasa por distintas etapas de división. Y a ustedes les tocó identificar en distintas células en qué estadios o en qué etapas de la mitosis se encontraban, viendo el comportamiento de los cromosomas. Cuando ustedes veían que los cromosomas se condensaban, podían decir que la célula estaba en una profase. Cuando los cromosomas se alineaban en el ecuador de la célula, en el núcleo, en el centro, en la región central, la célula se encontraba en metafase. Cuando los cromosomas se separaban y se dirigían hacia los polos de la célula, ésta se encontraba en anafase, y cuando los cromosomas se ubicaban en los extremos de la célula y se empezaba a ver la división del citoplasma, podríamos decir que la célula estaba en una telofase. ¿Ok? Entonces, como pudieron ver, en la división celular estábamos estudiando en ese tema del ciclo celular, la mitosis, el comportamiento de los cromosomas cuando una célula se dividía. Vamos a seguir analizando los cromosomas, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, si nosotros tomamos un cromosoma y lo empezamos a desmenuzar o a deshilachar, este cromosoma finalmente se va a poder observar microscópicamente hablando una molécula muy importante, la molécula de ADN. Esta molécula de ADN, que es lo que forman a los cromosomas, contiene toda la información acerca de las características que nosotros tenemos y que más adelante vamos a estudiar. Esas características que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, y que a su vez contenemos en cada una de nuestras células y que en su debido momento vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, esta es una molécula muy importante, la molécula de ADN. ¿Ok? Los seres humanos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Y como pueden ver, estos cromosomas tienen unas regiones más claras, unas regiones más oscuras. Bueno, esas regiones más oscuras se denominan genes, son segmentos de cromosomas. Esos segmentos de cromosomas se llaman genes, y en esos genes va a haber codificado en el ADN de esos genes todas las características que nosotros tenemos, tanto internas como externas, y que dirigen el comportamiento de nuestras células y el funcionamiento de las mismas. ¿Ok? Vamos a estudiar minuciosamente a través de unas imágenes el contenido de los cromosomas o de sus genes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un cromosoma, ¿sí? Que es una estructura en forma de bastón que se encuentra en el núcleo celular. Como habíamos dicho anteriormente, está formado por ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene la información hereditaria. Esta información se organiza en segmentos, llamados genes, los cuales contienen información para una determinada característica. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, en este cromosoma, en esta imagen, un segmento, un gen, que codifica para el color del cabello, otro gen, otro segmento, que codifica para el color de la piel, y otro segmento que codifica para el color de los ojos, y así para todas las demás características que nosotros tenemos. ¿Ok? Cada gen codifica para una determinada característica. Muy bien, pero nosotros tenemos, como habíamos dicho, pares de cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que un cromosoma nosotros lo heredamos de nuestro papá y otro cromosoma lo heredamos de nuestra mamá. Al cromosoma que heredamos de nuestra mamá le llamamos cromosoma materno, y al cromosoma que heredamos de nuestro papá le llamamos cromosoma paterno. Y estos cromosomas entonces van a contener genes para una misma información, para una misma característica, aunque no necesariamente esa información va a ser igual. Puede que sea igual o puede que sea diferente, puede que sea contrastante.
Entonces, cuando los genes contienen información para una misma característica, se les llama genes alelos. Genes alelos. Y aquí tenemos 3 ejemplos de genes alelo. ¿Qué son los genes alelos? Son los que pueden tener igual o diferente información para una determinada característica. Cuando son iguales, se dice que son homocigotos. Cuando son diferentes, se dice que son heterocigotos. Son conceptos que tenemos que conocer en genética. Por ejemplo, el primer gen alelo nos codifica para el color del cabello y como pueden ver, ahí dice que el cromosoma materno, el gen alelo, dice que el color del cabello que ella quiere que tenga el hijo es negro. Más sin embargo, el papá, el cromosoma paterno, su gen alelo, dice que el color del cabello él quiere que sea rubio. En estudios genéticos se ha determinado que el color negro es dominante sobre el color rubio. O sea que aquí se va a manifestar el carácter dominante que es el cabello negro. Por eso que para ese gen alelo se le asigna una letra cualquiera, en este caso la letra N mayúscula, indicando que es dominante sobre el cabello rubio, al que se le asignó una N minúscula. El siguiente gen alelo codifica para el color de la piel y como pueden ver en este caso, el cromosoma materno dice que el color de la piel quiere que sea blanca, pero más sin embargo el cromosoma paterno dice que no, que el color de la piel quiere que sea morena, negra. Como el color negro es dominante sobre el color trans claro, entonces el gen alelo, en este caso para el papá, es dominante sobre el gen alelo para la mamá. ¿Sí? Entonces hay un empate, ¿verdad? Ahí, como quien dice, hay un gen alelo dominante en la mamá y hay un gen alelo dominante en el papá. Y el tercer gen alelo, que es para el color de los ojos, los dos están de acuerdo. Tanto el papá como la mamá quieren que los ojos sean de color negro. Entonces, como los genes alelos son iguales, las características son iguales, es un carácter homocigoto, ¿no? Las dos letras son iguales y se asignan las mismas letras, ¿verdad? Y es un color negro dominante, se asigna una letra mayúscula. Entonces, más o menos estas son ideas que debemos tener jóvenes para los temas que vienen más adelante. ¿Ok? El árbol genealógico, jóvenes. En este árbol podemos ver 3 generaciones, los abuelos, los padres y los hijos. Y como ustedes pueden ver, algunas características que nosotros tenemos, los hijos tienen, pueden que la hereden de los padres, de alguno de los padres, o pueda que la hereden de los abuelos maternos o los abuelos paternos. Entonces, en este caso, la niña, como pueden ver, el color de su cabello lo heredó posiblemente de su mamá, como pueden ver, pero la forma de los ojos, ¿no? Muy resaltado, ahí se puede ver, pudo haberlo heredado de los abuelos, del abuelo paterno o materno. La forma de la cara pueda que la haya heredado de la abuela materna. En fin, nosotros tenemos muchas características que heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces es interesante que ustedes hagan su árbol genealógico para ver qué características ustedes tienen de su papá, de su mamá o de sus abuelos. ¿Ok? Es interesante. Muy bien, los caracteres humanos. Vamos a ver algunas características, no todas. Nosotros tenemos un sinnúmero de características que nos hacen únicos. Por eso que usted es irrepetible. Las únicas personas que sí se parecen o son idénticas son los gemelos. ¿Sí? Pero de ahí en adelante, todos los seres humanos somos únicos, somos irrepetibles. Pueda que hayan algunas personas parecidas a nosotros, pero no iguales, no iguales. ¿Ok? Empezamos. Como hemos dicho, pues, la piel oscura se ha determinado que es dominante sobre la piel blanca. ¿Ok? Los ojos negros es un carácter dominante sobre los ojos claros. ¿Sí? Los ojos azules, verdes, chocolates son recesivos sobre los ojos negros, que es un carácter dominante. El pelo rizado y oscuro es dominante sobre el pelo liso y claro. Los ojos orientales son dominantes sobre los ojos redondos. Las pestañas largas son dominantes sobre las pestañas cortas. El lóbulo de la oreja libre, ¿sí?, es dominante sobre el lóbulo de la oreja pegado. Observen la imagen para que vean y ustedes determinen cómo son sus lóbulos de sus orejas. O pídanle a un familiar que les diga, oye, ¿cómo es el lóbulo de mi oreja? ¿Es libre, que no está pegado a la cara, o está pegado, en su puntita? Observen la diferencia. ¿Sí? Los dientes incisivos separados son dominantes sobre los dientes incisivos pegados. ¿Ok?
La lengua en U es un carácter dominante, o sea, aquellas personas que pueden doblar la lengua en U es un carácter dominante sobre los que no pueden hacerlo. La polidactilia, o sea, tener más de 5 dedos, es un carácter dominante sobre las personas que tienen 5 dedos. Los pelos en la segunda falange es un carácter dominante. De repente los pelitos no es que se vean, pero si observa detenidamente sí se pueden apreciar. Ese es un carácter dominante. La barbilla con hoyo es dominante sobre aquellas personas que no lo tienen. ¿Ok? La barbilla prominente es dominante sobre la barbilla corta. La barbilla partida, ¿sí? Hay algunas que es un hoyito, pero en este caso es partida, es un carácter dominante. La nariz grande es dominante sobre la nariz pequeña. Las pecas, las personas pecosas, es un carácter dominante sobre las que no tienen pecas. El pulgar curvo es dominante sobre el pulgar recto. El meñique curvo es dominante sobre el meñique recto. La cara redonda es dominante sobre la cara cuadrada. La cara redonda es dominante. La braquidactilia es un carácter dominante, o sea, la braquidactilia es como personas mayores que tienen las manos como si fueran de niños, ¿ok? Las cejas pobladas y oscuras es un carácter dominante. Las cejas conectadas son dominantes, un carácter dominante, o sea que se transmite, se va a reflejar en nuestros hijos, ¿sí? Se lo vamos a transmitir. El albinismo, por su parte, es un carácter recesivo. Quiere decir que si de repente hay una persona albina y se casa con una persona normal, el carácter normal es dominante sobre el albino, o sea que hay más probabilidades de que el niño salga normal a que salga albino. La única manera es que la persona normal también porte el gen del albinismo. La enfermedad de Huntington es dominante, es una enfermedad que se manifiesta a los 20, a los 25 años, que es una degeneración progresiva del sistema nervioso, es dominante. El pico de viuda es un carácter dominante, ¿sí? En la frente, el cabello, si ustedes se levantan el cabello, se ve como una puntita, eso es un carácter dominante. Ok, jóvenes, una vez visto todo esto, a ustedes les va a tocar entonces resolver una actividad que se les va a hacer llegar a través de la plataforma y les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer allí, ¿sí? En el cuadro que se te presenta en la siguiente diapositiva, en la que sigue, deben marcar con una X el carácter que ustedes presentan para ver cuántos caracteres de lo que hemos visto ustedes poseen que son dominantes y cuántos son recesivos. Y de esa manera vamos a calcular en cada uno de ustedes su porcentaje de dominancia y de recesividad. Entonces este es el cuadro que se les va a presentar. Tiene las 26 características que hemos estudiado. Y usted, por ejemplo, usted va a llenar aquí, vamos a llenarlo, por ejemplo, a manera de ejemplo, solo a manera de ejemplo. ¿Sí? Usted va a colocar aquí. Si mi piel, el color de la piel, usted le pregunta a una persona, oye, ¿cómo es el color de mi piel? ¿Oscuro o claro? Si su piel es claro, entonces usted va a marcar una X aquí. ¿Ok? Pasa a la siguiente característica. Ah, ¿cómo es el color de mis ojos? ¿Oscuros o azules? Oscuros. Usted marca una X acá. Y así va marcando una X dependiendo de sus características, ya sea en el cuadro de dominante o en el cuadro de recesivo, hasta terminar las 26 características. Cuando usted termina ya de llenar las 26 características, usted va a contar cuántas marcó en el lado de dominantes y después va a contar cuántas marcó en el lado de recesivo. Debe hacer una cuenta para hacer los cálculos que a continuación se les piden. Entonces aquí los cálculos que debe hacer son el porcentaje de dominancia, el porcentaje de recesividad. Entonces usted, como les dije, cuenta las X que marcó de dominante y divide esa cantidad entre el total de características que se analizaron, que fueron 26, y luego lo multiplica por 100. Y ese es tu porcentaje de dominancia. Lo mismo va a ser con el de recesividad. Cuentas cuántas X marcaste en el lado recesivo, lo divides entre el total de características que vimos, que fueron 26, y después lo multiplicas por 100. Entonces, en el siguiente diapositivo usted va a llenar esa información. Por ejemplo, puede ser que usted diga, ah, mira, ¿cuántos dominantes tuve? Bueno, yo tuve 16 dominantes. ¿Cuántos recesivos tuviste? Ah, yo tuve 10. Lo vas llenando aquí.
Y después divide pues 16 entre 26 y lo que te da lo colocas aquí. Y acá divides 10 entre 26. A manera de ejemplo es esto, jóvenes, no es que tiene que ser así. Esto es un ejemplo. Lo colocas aquí. Y después lo que multiplicas por 100 y lo colocas el resultado acá. Entonces, dando como resultado, mi porcentaje de dominancia fue de tanto por ciento, mi porcentaje de recesividad fue de tanto por ciento. Y conclusión, tus hijos se parecerán o no a ti, eso depende. Si tu porcentaje de dominancia fue mayor que el de recesivo, entonces tus hijos se van a parecer mucho a ti. Pero si tu porcentaje de recesividad fue mayor que el de dominante, eso quiere decir que tus hijos no se van a parecer tanto a ti y posiblemente se vayan a parecer mucho a tu pareja. ¿Ok, jóvenes? Entonces, este es un taller muy interesante, espero que lo hagan, se lo vamos a hacer llegar y lo vamos a discutir en la siguiente clase. Saludos, jóvenes.